Si viste La Sociedad de la Nieve, seguramente te hiciste esta pregunta. ¿Podría yo sobrevivir a una situación así? Y si eres lo suficientemente consciente de tus capacidades, si tienes la suficiente introspección, seguramente tu respuesta sería no sé. No sé. Y es que entran en juego varios factores. No podríamos tener una respuesta sobre esto porque esta película, esta situación que sucedió en la vida real es un gran ejemplo de cómo el equilibrio de todos nuestros cuerpos, cómo es la importancia del cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, que quizás si alguno de estos fallaba, el otro buscaba como ese equilibrio o ese soporte para sobrevivir, como instinto nato del ser humano. En psicología hay algo que se conoce como factores protectores y factores de riesgo que hacen que unas situaciones sean más propensas a un problema, o sea, los factores de riesgo, y unas situaciones menos propensas o como para sobresalir o sobrellevar pues una situación, que serían los factores protectores. En este caso tenemos que los factores de riesgo, claramente el accidente, el contexto, el ambiente pues en el que se encontraban en una montaña helada, el no tener recursos, el sentir hambre, el sentir frío, el no estar acompañados de sus familiares, las muertes, el miedo, la incertidumbre. Y como factores protectores tendríamos la esperanza, la unión del grupo, la cooperación de tareas, el amor por el prójimo. Espero no sonar irrespetuosa con este comentario, pero siento también que al ser jugadores de rugby también tenían una visión diferente. Una disciplina diferente, porque cuando igual practicas un deporte también tienes como ese sentido de cooperación, de grupo. Y creo que el más importante, bueno, también hablamos de resiliencia, también hablamos de recursividad, de creatividad para sobrellevar esta situación difícil. Pero el más importante, considero yo, es el motivo para regresar. Y ese último punto que encuentro determinante para que pudieran sobrevivir a una situación tan compleja es algo muy similar a lo que mencionaba Víctor Frank en su libro El hombre en busca del sentido. Una frase que me marcó bastante, no la diré literal porque no me acuerdo, pero la esencia era que te podían quitar de todo, de todas las cosas materiales, de tus necesidades básicas, de tus familiares, de incluso de la seguridad de tu cuerpo, del pelo, de lo que sea, del alimento, de todo. Pero lo único que no te podían quitar era la actitud que tú decidías tomar con respecto a esa situación terriblemente catastrófica que te pudiera estar pasando en situaciones tan complejas como los campos de concentración, que era lo que hablaba en el libro. Y en este caso, pues lo que vivían aquí en estas situaciones, en este contexto, en este punto, la actitud jugaba un papel crucial, casi una línea muy finita entre la vida o la muerte. Si bien el cuerpo toleró cosas inimaginables, cosas muy complejas de explicar también, de cómo resistió, pero también es cierto que una parte muy mental, muy espiritual, como ese sentido, ese motivo para mantenerse con vida, que si ya no era tan significante, si ya no se encontraba tan presente, si se dejaba de lado, era como un punto de no retorno, que incluso en las entrevistas de los sobrevivientes comentaban cómo no se podían permitir en ese instante estar mal, no se podían permitir dejarse estar, porque cuando veían eso quizás en otros de sus compañeros era algo difícil de sacarlos de ahí. Ya era como ese camino de no retorno. Otro de los factores de protección que rescato muchísimo es ese amor al prójimo, que eso también fue determinante para que ellos pudieran salir, para que los sobrevivientes de esta catástrofe pudieran sobrellevarlo. No pensaban en conveniencias, no pensaban en quedar como héroes, no quedaban en que lo hago para que más adelante me debas este favor. No,
había un amor tan profundo, tan sincero, que incluso en una de las conversaciones, cuando hablaba de cómo es tu Dios y hablaba de que veía el Dios en las manos de quien se sacrificaba por cortar a estas otras víctimas para sacar la carne, y que procuraban también con ese respeto y con esa delicadeza las manos de la persona que lo repartía, estaba ahí para las labores, para movilizarse. Punto es que todo esto, como es de ese amor, como es de esa sensibilidad, que hacía que todos cooperaran, que no hubiese un protagonista, que cada uno con su lucha interna, viviéndolo de una forma distinta, pero también unida, también acompañada, también tratando de que todos pudieran regresar en lo máximo que hubiese sido posible. Así que esta película, esta realidad, que bueno, también rescatar la delicadeza, el respeto, el profesionalismo. Bueno, es admirable el trabajo de las personas que realizaron esta película, que la escribieron, que se tomaron el tiempo, que incluso fue terapéutico para los familiares, para las víctimas, poder hablarlo. En las entrevistas también contaba el director cómo había una separación al principio de los sobrevivientes y de los familiares de las personas que no habían sobrevivido, que se mantenían como separados, pero de repente surgió que por qué no conversar entre todos, por qué no interactuar entre todos. Y cuando surgió esa conversación, cuando surgió ese reencuentro, sucedió algo muy bonito que les generó como esa paz, como esa tranquilidad, como ese reconocimiento que, reitero, fue terapéutico también hablar sobre eso, porque también pasa que en estos escenarios, a veces como es tan duro, no se sabe cómo tocar el tema, no se sabe cómo hablarlo, y pareciera que mencionarlo es como seguir en la herida. Pero a veces eso es más doloroso y más contraproducente, porque es como si no hubiese un reconocimiento de lo que pasó, como minimizar ese dolor, y es un dolor que sí o sí está presente. Entonces, darle esa visibilidad, esta forma, poder sacarlo también, excelente. Considero que esta película es un excelente ejercicio para detenerse y reflexionar sobre qué actitud estás tomando frente a tus batallas diarias, que no son para menos. Pero qué actitud tomas ante ellas, cómo las vas sobrellevando día a día, y si la energía que estás gastando es necesaria o si estás derrochando energía en cosas que no merecen tanto la pena, que no merecen tanto tu atención y que no merecen ese derroche de emociones desgastantes, de pensamientos limitantes, de bloqueos, en fin. Gracias por ver el video hasta acá. Qué rico volverte a ver. Si me has visto en otros videos y si es la primera vez que me ves, bienvenido, bienvenida. Aquí hablamos de psicología, de salud mental, de reflexiones sobre películas, series, en fin. Así que cuéntame en los comentarios si viste la película, qué reflexión importante te dejó, porque tenemos diferentes puntos de vista y puede que si nutrimos a través de los comentarios, quizás haya una mirada ahí también gratificante y enriquecedora. Así que déjame, porque seguramente tú también tienes algo importante que reflexionar sobre eso. Espero verte en una próxima oportunidad. Chao.